Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a presentar el Reglamento General Académico, que es la norma más importante después del Estatuto Universitario de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz. Este reglamento es el que regula todas las actividades académicas de los estudiantes y de los docentes de las carreras de pregrado y grado de los departamentos de la universidad. Por eso es muy importante que ustedes puedan analizarlo con detenimiento y conocer cada uno de su articulado. Corresponde a una resolución del Consejo Superior, es decir, en el año 2020 se modifica el Reglamento General Académico para mejorarlo y en este nuevo reglamento vamos a ver distintos aspectos a considerar para todas las actividades académicas. Bueno, en primer lugar, lo que tienen que tener en cuenta es que el estudiante universitario tiene categorías, ¿sí? Es decir, condiciones. Por lo tanto, no todos somos iguales y representamos, digamos, o tenemos la misma condición dentro de la universidad, porque, por un lado, nosotros podemos ser ingresantes, regulares, condicionales, visitantes u oyentes. ¿Sí? Es decir, una persona puede no estar inscripto, por ejemplo, en una universidad, en las carreras, pero sí participar como oyente de las actividades o de las distintas asignaturas. Es decir, cualquier persona que esté, digamos, de la comunidad puede solicitar ser oyente en alguna asignatura o en alguna actividad propuesta por la universidad. Por otro lado, también hay estudiantes visitantes, es decir, son aquellos que provienen de otros países o del extranjero y que ingresa, digamos, a la universidad en calidad de visitante para cursar algunas asignaturas que serán reconocidas luego en su universidad de origen. ¿Sí? Estos estudiantes visitantes solicitan la admisión a la universidad en base a una normativa específica de movilidad estudiantil o a convenios que se realizan entre la Universidad Raúl Scalabrini Ortiz y otras universidades del extranjero. Lo mismo puede pasar para todas y todos ustedes que quieran ser estudiantes o cursar una parte de sus carreras en otras universidades. Las universidades realizan convenios y muchas veces se hace un reconocimiento, es decir, se puede ser visitante por 6 meses, cursar algunas asignaturas en otras universidades y luego esos estudios son reconocidos en la universidad de origen. ¿Sí? Por lo tanto, estos estudiantes revisten carácter de visitantes. Los ingresantes, ¿sí? Es decir, todos y todas ustedes son estudiantes ingresantes cuando realizan la inscripción a una carrera de esta universidad y cumplen con todos los requisitos administrativos y académicos de ingresos que están establecidos por los departamentos de cada carrera y por la universidad. ¿Sí? Hasta ese momento, ustedes son estudiantes ingresantes. Pero cuando se transforman en un estudiante regular, que esa es la condición que les va a permitir, según estuvieron viendo en el estatuto, a otros derechos y obligaciones. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Quiénes son aquellos estudiantes regulares? Bueno, aquellos estudiantes regulares son los que formalizaron la inscripción a una carrera de la oferta académica de la universidad, cumpliendo con todos los requisitos de ingreso y aprobando el programa de estudio, el PIEU. ¿Sí? Y rindiendo por lo menos, al menos, dice el reglamento, 2 asignaturas por año académico. Es decir, en la medida en que ustedes
vayan rindiendo 2 asignaturas como mínimo por año académico, ustedes mantienen la regularidad, ¿sí? Es decir, son alumnos regulares. Si rinden menos de 2 materias, no revisten el carácter o pierden su carácter de regular. Los alumnos condicionales son aquellos que formalizaron la inscripción, pero no aprobaron el PIEU. Es decir, están condicionales hasta que cumplan con el requisito del programa de ingreso que estaba establecido para ser alumno regular, ¿sí? O no completaron, por ejemplo, los estudios de nivel secundario, ¿sí? Que lo establece el artículo 15 de este mismo reglamento, que a muchos estudiantes no tienen el título secundario, porque no fue emitido por la institución de nivel secundario, y requieren un tiempo para poder completar esa inscripción, esos trámites administrativos que son necesarios para convertirse en un alumno regular por completo, ¿sí? Es decir, pueden tener, por ejemplo, este reglamento contempla que hasta el 30 de junio y en casos excepcionales, como una situación como esta de pandemia y de aislamiento, no puedan cumplimentar con ese trámite administrativo específico que son los certificados de nivel secundario, ¿sí? Por lo tanto, quedan en una situación de condicionalidad hasta que presentan ese trámite. Bueno, en primer lugar, lo que tienen que tener en cuenta justamente son los derechos de las y los estudiantes que, como vimos en el estatuto, participan en los órganos de gobierno, ¿sí? Utilizan los espacios físicos, el equipamiento, los recursos materiales, la bibliografía, tienen derecho a cursar la carrera con el plan de estudios vigente, sean evaluados en función de los contenidos de ese plan de estudio y participen en actividades de extensión, de investigación, puedan recibir información sobre las reglamentaciones vigentes o de su interés, es decir, toda información es pública, por lo tanto, ustedes tienen derechos, ¿sí?, a recibir toda la documentación como las reglamentaciones propias de la universidad o de su interés. También pueden solicitar, por ejemplo, cambios de fechas de exámenes en los casos que puedan justificarse. Es decir, siempre estas condiciones o estos derechos están dentro de un marco de poder justificar, ¿sí?, aquello que ustedes están solicitando. Es decir, si ustedes tienen alguna dificultad relacionada, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad o de enfermedad, bueno, pueden solicitar, ¿sí?, cambios de fecha de los exámenes parciales y finales. Obviamente que tienen derecho a becas o asistencia social. Ustedes saben bien que están vigentes, por ejemplo, algunas becas como la beca Progresar o las becas Belgrano para determinadas carreras. Es decir, toda esa información ustedes tienen derecho a recibirla y tienen derecho a poder solicitarla. Bueno, tienen derecho, por supuesto, a tener información sobre los planes, los programas de estudio, los trámites de gestión, la organización académica. Y en nuestro caso, como ustedes van a ver, la presentación de Miguel y de Cecilia, tienen, digamos, un especial apartado en nuestra universidad, dado que existe, digamos, un programa de género y un protocolo específico
específicos para los casos de acoso, abuso, violencia de género o discriminación, digamos, por orientación sexual. Entonces, en este caso, la universidad, como explica, digamos, el apartado de género, en esta clase tienen ustedes el derecho a la intervención de las autoridades de la universidad dispuesto a la reglamentación del protocolo. ¿Sí? Esto es algo que obviamente se incorpora a nuestra universidad, que al ser una de las universidades más jóvenes, más recientes, tenemos la oportunidad de ya contar en nuestro reglamento académico y con, digamos, y una norma específica del protocolo. Por supuesto, también hay, hay algunos aspectos que no generan derechos, ¿sí? Por ejemplo, actos o decisiones de funcionarios de la universidad que sean contrarios a la normativa vigente o que exceptúen al estudiante de cumplir las exigencias académicas, es decir, si existiera algún funcionario que, contrariando la normativa, tanto el estatuto o este propio reglamento u otros que se dictaren, exceptúan al estudiante de algunas exigencias académicas o otro tipo de acciones, no, no se transforman en derechos de esas y esos estudiantes, ¿sí? Porque no se cumple con las normativas institucionales. Por supuesto que tampoco generan derecho a aprobar una asignatura sin respetar estas condiciones en este propio reglamento o todas las normas de la universidad, o las propias establecidas en el plan de estudio, o el régimen de regularidad, o cualquier otra normativa. Es decir, no se transforman en un derecho no cumplir justamente con las normas de la universidad. Hay muchas veces, porque la tecnología no es perfecta, hay errores humanos o informáticos que puedan producirse tal vez por una confección de actas. Ustedes saben que las actas se confeccionan a través del SIU guaraní, es decir, las y los docentes cargamos las actas en el SIU guaraní y podemos tener algún error, ¿sí? Que se transcribe al sistema administrativo. Por lo tanto, cada una de las y los docentes después tenemos que ratificar esas actas. Y pueden existir errores humanos o errores informáticos que no se transformarían en derechos. Si, por ejemplo, se carga mal una nota, pero después se verifica con el acta original del docente que en realidad, por ejemplo, un estudiante no aprobó una materia y en el SIU guaraní figura que aprobó, este error informático no se transforma automáticamente en un derecho de que sí lo aprobó. Simplemente que fue un error humano o un error de informático que se generó y que por lo tanto se subsana, ¿sí? Posteriormente. Por lo tanto, también, ¿sí? Porque hay errores humanos, no se aprueba una materia, ¿sí? Si, digamos, un docente, por ejemplo, puede dar un certificado de que se aprobó una materia, pero en las actas originales suscriptas por las y los docentes o en resoluciones dictadas por la autoridad pertinente, no se certifica que esa materia ha sido aprobada. Por lo tanto, la constancia o el certificado que se tenga no es verídica, en tanto no se sustancie en un acta original. Obviamente que si hay algún error, ustedes saben que durante las mesas examinadoras o si se corrigen, ¿sí? Se hace todo un procedimiento donde las y los docentes pueden salvar, ¿sí? Ese error humano, es decir, en las actas.
Por lo tanto, no hay que preocuparse porque hay en las mesas examinadoras también procedimientos que lo establece justamente este reglamento académico que tienen que ver con salvar los errores que pudieran tener en la transcripción de un acta. ¿Sí? Bueno, como les decía, el sistema ciuguaraní o equivalente muchas veces puede arrojar informes que a lo mejor contradigan las normativas académicas o los planes de estudio de las carreras, y esto no se traduce en un reconocimiento. ¿Sí? Obviamente que todos estos aspectos de errores humanos e informáticos constantemente son, por así decirlo, supervisados y controlados exhaustivamente por los departamentos y por los propios y las propias docentes. Por lo tanto, casi diríamos que no existen este tipo de errores informáticos que perduren, digamos, en el tiempo, que no se pueda corregir en su debido momento, ¿sí? Cuando se transcriben las actas, cuando el docente y la docente tienen que controlar estas actas, y las mesas examinadoras, además, no está solo un docente, como ustedes saben, sino son conformados por 3. Bueno, por supuesto que también tienen obligaciones las y los estudiantes, ¿no? En primer lugar, como vimos, respetar, digamos, las funciones, la misión y la visión de la universidad pública, y respetar la pluralidad de ideas y de opiniones. Ustedes saben que justamente la universidad pública es una universidad abierta, libre, ¿sí? Como estuvimos viendo en esos principios originarios de la reforma universitaria, por lo tanto, rige la pluralidad de ideas y de opiniones, por ejemplo, la libertad de cátedra, ¿sí? Siempre y cuando se respeten ciertos valores, ¿sí? Comunes a la misión y a la visión de la universidad pública. Por lo tanto, la universidad invita justamente a la discusión y al intercambio de ideas y de opiniones en un marco de respeto y a la pluralidad y a las diferencias. Por supuesto, tienen que cumplir con todas las obligaciones académicas, las obligaciones administrativas para el funcionamiento de la universidad. Esto ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Es decir, ustedes tienen en el calendario académico muchas fechas importantes, como lo señalamos al principio en la primera clase, ¿sí? Fechas que van marcando, ¿sí? Inscripción a materias, inscripción a exámenes finales. Bueno, este es el respeto, digamos, a estas obligaciones administrativas que establece como deberes o obligaciones de las y los estudiantes. Por supuesto, mantener la conducta ética, la honestidad intelectual, ¿sí? Que como ustedes van a ver, esto está muy relacionado también con el reglamento de convivencia que presenta el profesor Guindín, ¿sí? En todas las actividades que participen, tiene que regir estas conductas éticas y honestidad intelectual. Respetar, como les decía, el reglamento, las normas de convivencia, el código de convivencia, las prácticas democráticas de la institución, que están relacionadas, por supuesto, con la elección, ¿no es cierto?, todas las prácticas del gobierno universitario y las prácticas en sí mismas de la universidad pública, que son prácticas totalmente democráticas, ¿sí? Bueno, por supuesto tienen que respetar los bienes materiales de la universidad, esto en particular también a las extensiones áulicas, es decir, por ejemplo, un hospital es una extensión áulica, donde todos y todas las estudiantes que estén realizando prácticas, por ejemplo, en hospitales, deben considerarlo como si fuera parte de los bienes materiales de la propia universidad. Por lo tanto, tienen que
respetar y conservar esos bienes y materiales o de infraestructura. Así como las normas de higiene, de seguridad, ¿no? Que en estos momentos está siendo, digamos, particularmente relevante. Y preservar todo el patrimonio de la universidad, por supuesto, tiene que ver con biblioteca, libros, bueno, todo un patrimonio que haga, que posea la universidad. Un aspecto importante que también está relacionado con el Código de Convivencia tiene que ver con la propiedad intelectual de todas sus producciones propias o de la comunidad académica. Es decir, cuando nosotros hacemos un trabajo práctico, cuando presentamos un trabajo final de alguna de las carreras, que equivalen como una tesina, se debe respetar particularmente la propiedad intelectual, es decir, no puede haber copia, ¿sí?, de ese trabajo final o de ese trabajo práctico de parte de otro compañero u otra compañera, porque está resguardada, digamos, esa propiedad intelectual para cada uno y cada una de ustedes y de la comunidad académica en general, para los investigadores, las y los docentes. Y especialmente, como vamos a ver, guardar la confidencialidad respecto a los datos personales de ingreso a los sistemas informáticos de la universidad. Tengan en cuenta respetar esta confidencialidad. No le pueden dar el usuario de SIU a nadie, digamos, que no estaría resguardada esta confidencialidad. ¿Sí? Bueno, para inscribirse, bueno, ustedes saben perfectamente que la inscripción siempre es a través de SIU Guaraní y todos los trámites administrativos son a través de SIU Guaraní. Inscripciones a las materias, a los exámenes. Bueno, cumplir con todos los requisitos administrativos y académicos, es decir, cuando nosotros ingresamos, tenemos que cumplir con la inscripción del SIU, cumplir con los requisitos administrativos y académicos, presentar los certificados de estudios, y si son certificados de estudios en el exterior, se debe realizar la reválida y o el reconocimiento. Si se proviene de un país extranjero que, digamos, con una lengua extranjera, se debe rendir un examen en español. ¿Sí? Esto está regulado, digamos, en otra normativa de la universidad. Ustedes saben que hay mucha movilidad entre los países, entre los estudiantes, movilidad estudiantil, por lo tanto, muchas veces provienen de países extranjeros con otra lengua, pero para ser ingresante se debe rendir un examen en español que avale ciertas condiciones de la lengua española. Bueno, como ustedes saben, también pueden ingresar los mayores de 25 años que reúnan ciertos requisitos que están pautadas por una propia normativa de la universidad, que no hayan aprobado la escuela secundaria, pero que su trayectoria y sus conocimientos previos avalen poder ingresar a la universidad sin tener título secundario. Esto está regulado en el artículo 7 de la Ley de Educación Superior, pero cada universidad, al ser autónoma, establece sus propias normas o requisitos para el ingreso de los mayores de 25 años. Por otro lado, bueno, como les decía, la presentación del certificado de estudios secundarios, en nuestro reglamento académico se establece que hay un tiempo prudencial hasta el 30 de junio para poder tramitarlo, o casos excepcionales se establecerán otras fechas que se puedan extender. Bueno, cumplir también con el programa de ingresos a estudios universitarios. Bueno, la inscripción a las materias también está regulado por
está este reglamento, ¿sí? Como les decía, es requisito el resguardo confidencial de su usuario y contraseña, porque la inscripción es a través del CIU guaraní, ¿sí? Pero hay algunas condiciones a tener en cuenta. Cuando ustedes se inscriben a materias, no pueden incurrir en superposición horaria. En este momento, si bien nosotros tenemos virtualidad, digamos, o estamos realizando la tarea de enseñanza en un contexto de virtualidad, de educación virtual, eso no quiere decir que no se cuente con horarios específicos para las clases sincrónicas o para los encuentros con las y los docentes a través de las aulas virtuales, y por lo tanto no pueden inscribirse en materias que tienen superposición horaria. En la medida de lo posible, también hay que respetar los máximos de materias estipulados por cada departamento, es decir, no pueden anotarse a 8 materias, sino que hay requisitos, ¿sí?, que están estipulados por cada departamento, y en los casos en que ustedes se anoten a determinada comisión y que luego por razones laborales o personales no puedan, necesiten un cambio, esos cambios pueden realizarse a través de un pedido al departamento correspondiente, ¿sí? Por lo tanto, hay algunas condiciones que tienen que ver con la inscripción a las materias, ¿sí? La superposición horaria es importante. ¿Por qué? Porque en realidad, en un contexto de presencialidad, ustedes no podrían reunir las condiciones para regularizar esa materia, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Bueno, justamente la regularidad de las y los estudiantes mantienen su condición de regular aquellos que cumplan con determinados requisitos. Lo que se establecía, el de las 2 materias como mínimo, ¿sí? Pero también uno es regular en la universidad, o mantiene esta condición como estudiante, cuando no excede un plazo igual al doble de la duración de la carrera, según consta en el plan de estudio. Es decir, si ustedes tienen una cursada de 4 años, pero digamos, están cursando, pero han demorado más de 8 años, ahí también hay una situación donde se puede perder la regularidad, ¿sí? También pueden pedir licencia sin perder la regularidad, ¿sí? Por un periodo lectivo. Por ejemplo, si ustedes ganaron una beca y requiere que por un año no van a estar en el país y tendrán que tomar una licencia, se puede hacer por un periodo lectivo, ¿sí? O una licencia extraordinaria que se otorgará o no el secretario académico y los departamentos. Bueno, a ver, cada una de las materias tiene un régimen, ¿sí?, de regularidad y de aprobación de las asignaturas. Esto lo tienen que tener en cuenta, ¿sí?, porque va a depender de la carrera, va a depender de las materias. En general, ustedes van a encontrar 3 posibilidades. El régimen final obligatorio, es decir, son ustedes, para cumplir y aprobar la condición de cursado, tienen que asistir con un 75% a las clases o a las actividades previstas por esa materia, aprobar por lo menos 2 exámenes cuando son asignaturas anuales, es decir, estamos cursando y para poder mantener la condición del cursado, sí o sí, tienen que aprobar mínimamente 2 exámenes anuales, ¿sí? Y sí o sí, un parcial cuando son asignaturas cuatrimestrales.
y aprobar el examen final con la calificación de 4 como mínimo. Es decir, esto es para aquellas materias que tienen final obligatorio. ¿Sí? Bueno, en el caso de los espacios de prácticas profesionales o prácticas supervisadas o equivalentes, pueden aprobar este régimen siendo la condición la asistencia, ¿sí?, a esas prácticas, ¿sí? Es decir, cada departamento va a establecer cuál es la condición de asistencia para la práctica. En este caso puede que no sea del 75%, puede que sea del 90%, ¿sí? Es decir, las materias o los espacios de práctica tienen una regulación específica en relación con la asistencia, que no sería el 75% de las clases. Pero también hay un régimen de promoción sin examen final, es decir, aquellos que asisten al 75% de las clases y han aprobado las 2 instancias de evaluación con una calificación mínima de 7 puntos cada una de las instancias. Cada una de las instancias. O la aprobación de prácticos o de trabajos prácticos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos 2 parciales, o un parcial y un trabajo práctico, en ambas instancias tienen que sacarse 7 o más. ¿Sí? Y la calificación final es el promedio, se obtiene el promedio de estas, pero que cada una tiene que ser mayor a 7 años. A 7 puntos, perdón. ¿Sí? Es decir, 7 puntos cada una. No es un promedio de, por ejemplo, tengo un 10 y me saco un 5 y con eso promedio. No, son 7 puntos en cada uno de los exámenes. ¿Sí? Bueno, también tienen que, por supuesto, para poderla promocionar, tienen que tener la asignatura correlativa, según lo establece el plan de estudio, anterior, aprobada. Eso también es una condición para poder promocionar sin examen final. Quien aprueba también las evaluaciones parciales, pero que no tienen, digamos, no tengan una calificación final requerida, pasa al régimen de examen final. Es decir, si ustedes aprobaron las evaluaciones parciales, pero en la calificación mínima requerida no tiene mayor a 7 puntos, pasan al régimen con examen final. ¿Sí? Bueno, por supuesto que pueden presentar en carácter, digamos, cuando no asisten a un examen parcial por alguna dificultad, pueden presentarse certificados. Y se prevé una instancia de recuperatorio. ¿Sí? Es decir, yo puedo no asistir a un parcial y tengo la posibilidad de rendir ese parcial en un recuperatorio. En ese recuperatorio tengo que asistir sí o sí, porque no hay recuperatorio del recuperatorio. ¿Sí? Por eso dice, dicho examen carece de recuperatorio. Es decir, el recuperatorio, la fecha pautada como un recuperatorio de un examen parcial, no tiene a su vez otra instancia más de recuperatorio. Bueno, mantener también según, la condición de regular, que es rendir, por supuesto, mínimamente 2 materias al año. Y como les establecía, también rige la condición de asistencia propia para los espacios de práctica preprofesional. Bueno, también hay un régimen para rendir exámenes libres. En este caso, para ser estudiante regular en la universidad, se requiere, digamos, puede aprobar un examen en condición de libre aquel que es regular, ¿sí? Y tiene las asignaturas correlativas aprobadas. Puede presentarse para rendirla en forma libre.
Igualmente ustedes después lean con mucho detenimiento cada uno de estos artículos para poder entenderlo con mayor detalle. Bueno, el artículo 35 establece, es decir, también algunas modalidades en relación con la evaluación, ¿sí? Porque ustedes saben que la evaluación debe estar explicitada en el programa de cada asignatura y debe ser comunicada por las y los docentes. Y también tienen derecho a estas instancias de recuperación de las evaluaciones parciales. Por supuesto que al examen final solo puede presentarse en un llamado por turno. Por ejemplo, si hay un llamado en una semana y a la próxima semana hay otra fecha, el estudiante no se puede presentar en las 2 semanas. Se presenta en una semana y ya pierde la oportunidad para presentarse, por ejemplo, en diciembre. Tiene que rendir en marzo, ¿sí? No puede presentarse la semana siguiente. Bueno, cuando se modifique también el programa de una asignatura, pero ustedes aprobaron el cursado de la misma con otro plan, ustedes tienen derecho a rendir el examen final con el programa con el que cursaron, ¿sí? Pero mientras dure la vigencia del plan de estudio. Es decir, cuando se modifica un plan de estudio y nosotros estamos cursando con un plan anterior, lo que sucede es que ese plan nuevo estipula unas fechas de vigencia del plan anterior. Es decir, lo que dice el plan nuevo es que durante 3 años, aquellos que han estado cursando, ¿sí?, con el programa anterior, tienen posibilidades por esos 3 años, a rendir las materias, ¿sí?, de forma libre para cumplimentar con el programa. Es decir, pero concluido ese 3er año, si el estudiante o la estudiante no rinde durante ese periodo, va a tener que rendir según lo estipula el programa vigente, ¿sí? O, es decir, el programa nuevo. Bueno, las calificaciones, ¿sí?, que son, en nuestro caso, son en la escala de, puede ser aprobado o desaprobado, obviamente que hasta el 5 hasta el 4 es aprobado, bajo el 4 es desaprobado, ¿sí? Y esta es la escala de calificación de sobresaliente hacia regular, insuficientes cuando es menor de 4. ¿Sí? Ahí no se aprueba. Bueno, también el reglamento admite que las y los estudiantes puedan realizar un trámite que se llama readmisión, ¿sí?, a las carreras, por ejemplo, para aquellos que han abandonado, ¿sí? Ustedes saben, pues, puede que ustedes están cursando y por X razones han abandonado, entonces lo que se hace es pedir una readmisión a la carrera, ¿sí? Y hay 3 posibilidades. Esto lo pueden ver con detalle en el artículo 27, donde se establece 3 tipos de readmisión. Es decir, una primera readmisión donde se reconocen las asignaturas, los trabajos prácticos que ya fueron realizados y aprobados. Una segunda, pero ya con un pedido específico al departamento y a la secretaría académica. Y una tercera que también requiere una evaluación más exhaustiva. Es decir, más de 3 pedidos de readmisión van con un grado de mayor complejidad. Es decir, yo puedo pedir una primera readmisión, puedo pedir una segunda readmisión, pero ya me requiere otros requisitos, puedo pedir una tercera, pero ahí voy a ser evaluado
por el departamento y la secretaría académica. Bueno, también ahí se establece el sistema de correlatividades en relación a que el plan de estudio establece correlatividades que deben respetarse, ¿sí? Excepto en estos periodos de pandemia en que se suspendieron las correlatividades, dado que no se quería perjudicar a las y los estudiantes en el progreso de sus trayectorias escolares. Por lo tanto, cuando se va regularizando toda esta situación, ustedes tienen que respetar las correlatividades. Es decir, haber cursado y aprobado las asignaturas precedentes de otra a la cual se inscribe. Bueno, él y la estudiante podrá también acceder al régimen de promoción sin examen final de una asignatura que se encuentra, si en las fechas de exámenes extraordinarias, las asignaturas que se preceden como correlativas. Es decir, yo me puedo anotar y hay alguna fecha extraordinaria que puedo rendir antes de que concluya, digamos, la materia, digamos, puedo llegar a promocionarla si rindo la asignatura anterior. Bueno, hay un tiempo de validez del cursado. Ténganlo en cuenta, es decir, hay un tiempo que yo he cursado y después, para rendir al final, si no lo rindo, es de 2 años. Es decir, yo durante esos posteriores 2 años a que concluí el cursado, tengo que rendir, porque ese es el tiempo de validez y si no, pierdo esa cursada, esa materia. Por lo tanto, hay que respetar y tratar de rendir en las fechas estipuladas por ese periodo de 2 años. No me presento en marzo, me presento en julio, no me presento en julio, me presento en diciembre, pero por el lapso de 2 años. Bueno, aquellos quienes, digamos, pueden rendir finales regulares y libres, ¿sí? Volvemos a reiterar, ¿no? Que la calificación para aprobar es mínimamente un 4, y que siempre la inscripción a los exámenes son los periodos publicados en el calendario académico, ¿sí? ¿Quiénes pueden rendir exámenes finales regulares? Aquellos que regularizaron la materia, que cumplieron con las condiciones del cursado y también se respeta, por supuesto, el programa que se ha cursado. Bueno, las mesas examinadoras están también, digamos, las fechas para los exámenes, ustedes saben que están estipulados en el calendario académico anual, ¿sí? Y estas mesas examinadoras funcionan al menos con 3 docentes, pero pueden funcionar con un mínimo de 2. Siempre en esa mesa examinadora hay un presidente que es el que firma las actas, ¿sí? Y ratifica las actas finales. Cuando hay una mesa de examen, hay un tiempo, ya sea para la constitución de esa mesa, por ejemplo, los docentes no llegan, por X razones, una inundación. Bueno, por el periodo de 30 minutos, si la mesa no se puede constituir como tal, por lo menos con 2 docentes, no se constituye la mesa porque no llegaron los docentes, por lo tanto, esa mesa se suspende y se programa otra fecha. Para los estudiantes también hay un tiempo de espera, que son 30 minutos. Si los estudiantes no se presentaron durante el periodo de 30 minutos que las docentes y los docentes están esperando, los docentes cierran esa mesa y se da por ausente a todos y todas las estudiantes que se hayan anotado, ¿sí? Siempre se debe presentar DNI para rendir o libreta universitaria. Bueno,
Son los contenidos principales del reglamento académico general, ¿sí? Que son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta, que los lean, los vuelvan a leer cada uno de los artículos, para tener en cuenta justamente estas condiciones para mantener la regularidad, porque también la condición de regularidad los hace ciudadanos dentro de la universidad para votar, a sus autoridades o a sus representantes. Por lo tanto, tengan en cuenta, lean con detenimiento y siempre lo tienen que tener muy, muy a mano. Obviamente, el Reglamento General Académico está en la página web, publicado, con su resolución, en la parte de autoridades normativas, ¿sí? Ahí cuentan con toda la reglamentación que está aprobada y que lo pueden consultar en cualquier momento. Bueno, espero que hayan podido entenderlo, entender las partes más importantes y cualquier duda o consulta, ustedes saben que pueden escribir a los correos de los departamentos o a los correos de las carreras, que cada carrera ustedes saben que cuentan, que nosotros lo pusimos a disposición en el primer PowerPoint, con correos para realizar consultas relacionadas también con estos aspectos administrativos y académicos específicos. Así que siempre tengan en cuenta este aspecto, ¿sí? No escriban para cualquier lado, pueden escribir también al centro de estudiantes si tienen alguna duda, pero lo ideal es que puedan escribir a los correos de cada carrera y, si no, a los departamentos. Bueno, nos vemos pronto para seguir con las últimas clases de vida universitaria.